Eh, bueno, vamos a empezar con la materia entonces. Vamos a estar hablando de bases de datos y cuando nosotros hablamos de bases de datos, vamos a estar hablando de muchos datos ¿m? Que son necesarios para realizar cualquier actividad. Eh, si nosotros hablamos de datos, fíjense las imágenes que puse acá. Hay ficheros con muchos cajones y en esos cajones hay muchas fichas con datos, lo mismo acá, carpetas con datos, documentación. Bueno, esto, si nosotros lo miramos así, podría ser una base de datos, sí, porque es un lugar donde hay muchos datos. Supongamos un consultorio médico, ¿no? Que tiene todas las fichas de sus pacientes ahí. Entonces, lo tiene bien organizado, está en esos cajones. Y si yo les pregunto, ¿esto funciona para manejar los datos de un consultorio, de una empresa, de cualquier comercio? ¿Funciona tener los datos así? Sí, funciona. Sí, funciona, muy bien, ahí. Funciona, claro que funciona, por supuesto. Si uno tiene los datos bien organizados, le resulta cómodo saber dónde está y enseguida encuentra la ficha del paciente o los datos de un cliente. Bueno, la información y los datos que uno tenga almacenados acá, aunque estén en papel, si está bien organizado, por supuesto que sirve y funciona. Por supuesto que funciona cuando esos datos son acotados. Ahora, cuando hay miles y millones de datos, se vuelve inmanejable el poder llevarlo de esta manera porque sería, bueno, primero que ocuparía un gran volumen de espacio tener tantos ficheros y después sería imposible encontrar un dato. O sea, imposible no, lo podemos encontrar, pero nos va a llevar mucho tiempo. Supongamos que en un consultorio hay millones de pacientes millones, ¿no? Entonces, acá están ordenados por letra. Si voy a un consultorio y buscan la ficha de Insaurralde, irán al fichero, al cajoncito donde están todas las fichas con la letra I, buscan entre, no sé, 20, 30, 50 fichitas, van a encontrar mi ficha. Ahora, si en ese fichero hay millones y millones con la letra I, quizás haya 100.000 personas con la letra I y encontrar una ficha entre 100.000 cada vez cuesta más, ¿no? Entonces, esta manera de llevar los datos funciona cuando esos datos son acotados en cantidad. Cuanto crece mucho la cantidad, el volumen de estos datos, entonces se hace muy difícil de llevarlo así. Entonces, ahí es cuando surge la necesidad de que estos datos estén informatizados y se lleven a través de una computadora. Bueno, para eso se utilizan las bases de datos. Actualmente es lo que más se usa y es lo que se usa en todos lados, tener los datos en bases de datos. Antes existían otras formas que nosotros vamos a ver ahora. Eh, entonces, si nosotros pensamos ¿cuál sería la definición de bases de datos? Bueno, sería tener muchísimos datos, ¿no? Un gran volumen de datos. Sería una colección de datos. Pero con eso solo no nos alcanzaría para definir lo que es una base de datos. Decir simplemente que tengo muchos datos no alcanza para definir una base de datos. La definición de base de datos es tener un gran volumen de datos, pero esos datos tienen que estar relacionados entre sí. No son datos dispersos, cualquier cosa, sueltos por ahí, sino que los datos, para hacer una base de datos, tienen que estar relacionados. Y otra condición para la definición de bases de datos es que cada uno de esos datos tiene que tener un significado implícito. ¿Qué significa que tengan un significado implícito? Bueno, que el significado de cada dato va a depender del contexto de esos datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos datos, muchos datos, acerca no sé, del personal de una empresa, y cada persona tiene un dato que es la fecha, bueno, esa fecha, ese dato fecha, va a significar
para una persona la fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos datos acerca de los pacientes de un consultorio y en un determinado lugar tenemos una fecha, quizás esa fecha sea la fecha de consulta, de la última consulta de ese paciente, o la fecha del turno, estamos mirando los turnos de los pacientes, quizás la fecha sea el turno que tiene ese paciente asignado. Entonces, el campo es lo mismo. ¿Qué tenemos almacenado? Es una fecha, ya sea en un lugar o en otro. El significado que tiene ese dato es un significado implícito, que depende de qué, del contexto de esos datos. ¿Entiende? Entonces, esa es la definición para nosotros de base de datos. Las bases de datos no existieron desde siempre. Al principio, cuando esos datos pasaron de estar en papeles, pasaron a ser llevados y almacenados en una computadora, por supuesto que no existían todavía las bases de datos, se almacenaban como archivos comunes, archivos tradicionales. Se podían almacenar perfectamente todos esos datos. El problema que tenían estos archivos tradicionales es que tenían redundancia. ¿Qué es redundancia? Es cuando en cada uno de esos archivos donde vamos almacenando datos, esos datos están repetidos muchas veces. ¿Sí? Eso es redundancia. Entonces, eso pasaba porque esos archivos no estaban relacionados. Entonces quizás se escribía el nombre de la persona en un archivo, después se escribía el nombre de la persona en otro archivo, después se escribía el nombre de la persona en otro archivo. Se repetían. Supongamos que era una clínica. Se escribía el nombre del paciente en el archivo de pacientes, se escribía el nombre de la persona en el archivo de los pacientes que están hospitalizados, después se escribía el nombre del paciente cuando venía a las consultas, después, bueno, entonces había datos que estaban muy repetidos y eso es redundancia. El problema con la redundancia es que al tener tantos datos repetidos, los archivos se vuelven grandes, hay mucho dato guardado innecesariamente. Entonces, ocupan mayor espacio de almacenamiento, mayor espacio de disco, y hacer una búsqueda de un dato en archivos muy grandes dentro de un disco es una búsqueda lenta. Ustedes vieron en la arquitectura que ir a buscar a un disco una información, bueno, si el dato es muy grande, va a tener que recorrer quizás varios sectores del disco para encontrar un dato. Bueno, en fin. Entonces, funcionaban los archivos tradicionales, pero no eran lo mejor, tenían sus inconvenientes, sus desventajas. Entonces, cuando se crearon las bases de datos, se crearon justamente para tratar de solucionar los inconvenientes o las desventajas que tenían los archivos tradicionales. Entonces, las bases de datos eliminaron la redundancia. Ya la redundancia en las bases de datos no existe. Por la forma en que se diseñan las bases de datos, no hay redundancia. No puede haber datos repetidos. Y acá no estoy diciendo no hay datos repetidos. No, no puede haber. Por la manera, cuando nosotros creamos una base de datos, se crea con ciertas normas y entonces esas normas dicen que no puede haber datos repetidos. Si nosotros cumplimos con esas normas, entonces nos aseguramos que no va a haber datos repetidos. Bueno, la base de datos va a estar siempre centralizada en un lugar físico. A ese lugar físico se va a poder acceder desde distintos lugares, ya sea remotamente, van a poder acceder el administrador de la base de datos, van a poder acceder los usuarios que requieran ver algunos datos, los programadores para realizar sus aplicaciones. Bueno, está centralizada y todos van a poder acceder a esa base de datos. Vamos a ver un poquito los distintos tipos de bases de datos que fueron creándose en esta evolución histórica. Al principio, los tipos de bases de datos que se crearon fueron las jerárquicas. Estas, ya no se usan. Jerárquicas de este tipo ya no se usan. En red tampoco, porque mejoraron a las jerárquicas, pero eran muy complejas, hasta que finalmente
se crearon las bases de datos relacionales, que estas son las que nosotros vamos a usar, las relacionales. Después existen las multidimensionales y las de objetos. Las bases de datos de objetos las van a ver en base de datos 2. Bueno, y si nos fijamos la evolución histórica a lo largo de los años, van a ver que, bueno, al principio las bases de datos se generaron por una necesidad de almacenar grandes cantidades de datos, porque cuando eran pocas se podía llevar a mano, pero después ya no. En la década del 50 los datos se empezaron a almacenar en cintas magnéticas, luego en disco, y en el 70 ahí aparecieron las bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales, que son las que usamos actualmente, de la mano de la empresa Oracle. Y en la década del 80 surgieron acá, pero en la década del 80 ya se posicionaron en el mercado como lo mejor para almacenar datos, y en la actualidad hay, además de la empresa Oracle, hay un montón de gestores de bases de datos, que se llaman las aplicaciones que nos permiten crear las bases de datos. Hay unas cuantas, después nosotros a lo largo del curso las vamos a ir nombrando. En particular vamos a trabajar con un gestor de base de datos, que también es de Oracle. Pero ya les digo, hay un montón de gestores. El tema es que cuando uno aprende a trabajar con un gestor de bases de datos, después va a poder manejar cualquier gestor, porque son todos similares. Los lenguajes que utilizan es el mismo lenguaje. Después, unas tendrán mejor aplicación para grandes volúmenes y estar en un servidor muy grande, otras serán mejor para manejar en una red más chica, en una red LAN, tenerla en la propia computadora, bueno, en fin, más chicas o más grandes, pero en definitiva, cuando uno aprende a manejar un gestor de bases de datos, entonces va a poder manejar cualquier otro gestor. Nosotros en particular vamos a usar el gestor MySQL. Si alguien, lo nombro ahora porque después siempre me preguntan, ¿no? No tienen que salir corriendo si no lo tienen instalado, instalarlo. No lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando llegue la clase en la que les voy a presentar el gestor y vamos a empezar a usar, primero previo tenemos que hacer unos cuantos pasos antes de llegar al gestor. Cuando vayamos a usar el gestor, yo les voy a decir, bueno, vamos a usar este gestor, lo vamos a descargar de una página segura, vamos a utilizar la versión número tal, bueno, en fin, entonces así todos tienen instalada la misma versión del gestor de bases de datos. Así que no se apuren a descargarla, que eso lo vamos a ir haciendo acá mismo en las clases. Muy bien, a ver, ¿alguna duda hasta acá? Profe, disculpe, consulta. También hay bases de datos no relacionales, ¿no? Porque no veo Sí, que estén no, acá no. mencionadas acá o capaz que con otro nombre. Acá en esta materia no las vamos a ver, las vamos a ver en bases de datos 2. O lo van a ver en bases de datos 2. Ah, bueno. No, como no la veo acá nombradas. Esta materia es específicamente de bases de datos relacionales. Ah, ¿Está bien? buenísimo. Bueno, Está bien, gracias. bueno, muy bien. Si se fijan acá, les muestro cómo es la estructura de una base de datos jerárquica. Fíjense que acá van a ver que hay distintas tablas, podrían ser, bueno, y están relacionadas, pero esta forma de relacionarse es así, de forma jerárquica. ¿Se fijan? Tiene una estructura de árbol esto. Así era la estructura que tenían las bases de datos jerárquicas. Acá van a ver cómo es la estructura de una base de datos en red, y acá van a ver que hay ciudades, vendedores y productos, y acá todos se pueden relacionar con todos. Parece medio caótico, pero bueno, es la forma que tienen las bases con estructura en red. Entonces se pasó de una estructura muy estructurada, muy en forma de árbol, donde solamente se podía estructurar hacia abajo, a una estructura, perdón, acá, donde todos pueden estar relacionados con todos. Y fíjense ahora cómo es la estructura de una base de datos
relacional. Vamos a tener tablas, cada una de estas van a ser tablas. Las tablas van a tener distintos campos, van a almacenar distintos datos. Bueno, y fíjense que las tablas están relacionadas, tienen flechas y estas relaciones se definen en el diseño cuando comenzamos a diseñar la base de datos. Y eso es lo que hace que funcione perfectamente y no haya redundancia de datos. Fíjense que por acá hay algo muy llamativo, tienen PK, 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 ¿sí? Eso es primary key, que es la clave primaria. Todas las tablas van a tener una clave primaria, ya vamos a ver lo que es. Fíjense que donde está PK está subrayado al lado el nombre del campo. Presten atención a eso porque así van a quedar siempre y de esta forma van a tener las bases de datos relacionales. Donde dice FK o FK1, 2, bueno, eso va a depender después, son claves foráneas. Foreign key. Bueno, muy bien. Y acá tenemos una estructura de orientada a objetos, que eso es lo que ustedes van a ver después en base de datos 2, ya eso tiene otra forma, acá ya se usa la herencia, clases y subclases. ¿Cómo funcionaban los archivos tradicionales? Ya se los comenté antes. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se almacenaba, por ejemplo, en archivos tradicionales todo lo que estaba referido a los datos acerca de un campeonato de fútbol. Están los jugadores, los arqueros, los clubes, los distintos equipos, los estadios. Bueno, pero si ustedes se fijan, hay mucho dato repetido. El nombre del jugador, el nombre del jugador, el nombre del jugador, el nombre del jugador, el nombre del jugador en todos lados, ¿sí? El nombre de los clubes por todos lados. Bueno, y fíjense que estas son tablas, todas tienen acá PK, una clave primaria, pero ¿qué pasa con esto? Fíjense que acá no hay flechas que relacionen estos archivos. Los archivos tradicionales eran así. Más adelante les voy a mostrar lo que sería esto mismo, almacenar esta misma información acerca de un campeonato de fútbol, pero llevado a una estructura de bases de datos relacionales. Se los voy a mostrar ahora. Fíjense, acá, fíjense que acá entonces no hay datos repetidos. No está el nombre del jugador por todos lados. Estará en un lugar el nombre del jugador, pero después ya no se repite en ningún otro lugar. Entonces se elimina todo eso y aparecen entonces las relaciones entre las distintas tablas, los distintos datos que están relacionados. ¿Está bien? Bueno, y fíjense que se achicó muchísimo todo lo que es el almacenamiento de datos. Voy a volver un poquito acá atrás. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas de bases de datos relacionales? Bueno, que se eliminó la redundancia, ya lo dijimos, el menor espacio de almacenamiento que se necesita, el acceso a los datos es mucho más eficiente, por esto mismo que justamente al ser menor cantidad de datos y estar relacionados, enseguida se puede acceder mucho mejor a los datos. Los datos en las bases de datos están documentados. ¿Qué significa que están documentados? Que junto con los datos en sí, que se almacenen en una base de datos, por ejemplo, si se almacenan todos los datos de los jugadores de un club, por ejemplo, en un campeonato, junto con los datos en sí de los jugadores, que sería el nombre del jugador, la edad, en qué club juega, en qué puesto juega, bueno, en fin, todos los datos que pueda llegar a tener, además de esos datos propios que después uno manipula para poder sacar informes, obtener resultados, se almacenan los metadatos. Y los metadatos que son los datos de los datos. ¿Qué son los datos de los datos? Bueno, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a almacenar, no sé, la categoría de un jugador,
¿Qué sería la categoría de un jugador? ¿En qué año nació, por ejemplo? ¿No? Los jugadores, si son para las inferiores, se manejan con categorías, ¿no? Y la categoría es el año de nacimiento. Los que son futboleros, ¿me ayudan? Profe, es el año en que nació. El año en que nació. Entonces, si nosotros necesitamos saber de un jugador, porque quizás estamos con las inferiores, la categoría de cada uno de los jugadores dentro de los datos propios del jugador, necesitamos la categoría. La categoría que va a ser el año en que ese jugador nació. Bueno, entonces el metadato va a ser definir que la categoría va a ser un dato numérico. ¿Está bien? Y definir quizás entre qué valor y qué valor, ¿no? Porque tendría sentido que esa categoría sea un valor negativo. Es un número, pero puede ser negativo. No, nadie nació, por lo menos de las categorías que se manejan ahora, en años negativos, ¿no? Tampoco tendría sentido poder almacenar números que son millones. Entonces, definir un poquito ese dato, qué tipo de dato que es, y determinar el dominio entre qué valores se van a manejar los valores para ese dato en particular, a eso es lo que se conoce como metadatos. Son los datos de los datos que se van a guardar en la base de datos. ¿Queda claro eso? Ese concepto de metadato. ¿Mm? Bueno, todo eso se guarda junto con los datos en la base de datos. Bueno, después lo que logra el poder manejar un sistema con base de datos es independencia de los datos y de los programas. Es decir, que si se modifica algún dato dentro de la base de datos, no es necesario que el programador tenga que ir a modificar el código de las aplicaciones. Entonces, eso es lo que el beneficio que tiene poder trabajar con bases de datos. Y después, dos características que son fundamentales de las bases de datos es la integridad de los datos y la seguridad de los datos. Cuando hablamos de la integridad, hablamos de que esos datos que están guardados y almacenados en la base de datos no se van a perder. Es muy difícil que los datos de una base de datos se pierdan. ¿Se pueden perder? Bueno, sí, casos extremos se pueden perder, pero no es lo habitual. Cuando trabajaba con archivos tradicionales y se perdían más habitualmente, ¿está bien? Porque los archivos quedaban abiertos, se rompían, pasaban cosas. Bueno, en la base de datos están mucho más resguardados los datos, entonces es difícil perder datos. Como están relacionados, también no hay inconsistencia de datos. Es difícil que haya inconsistencia de datos. Y con respecto a la seguridad, es buenísimo lo que maneja la base de datos porque define los usuarios que pueden acceder a la base de datos. Entonces, define quiénes son los usuarios que están habilitados a acceder a la base de datos y no va a poder ingresar nadie a la base de datos que no sea un usuario autorizado. Entonces, nadie va a poder robar esos datos, ingresar algún dato que no corresponda, borrar algún dato que no corresponda, bueno, en fin. Y sobre todo no poder espiar esos datos, ¿no? Los datos son privados de cada empresa, de cada propietario. Entonces, imagínense un banco, ¿no? Que acceda a alguien que no está autorizado y borra todos los datos. Sería una catástrofe para el banco, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tienen las bases de datos, que definen quiénes son los usuarios se tienen que registrar para poder ingresar a la base de datos. Y otra cosa es que además de definir los usuarios, define cómo va a acceder cada usuario a la base de datos. Entonces, un usuario va a poder acceder solo a leer esos datos, un usuario va a poder acceder a poder modificar o agregar datos, bueno, en fin, si es un usuario que es el administrador de la base de datos, va a poder modificar en sí la base de datos, hacer el mantenimiento, generar nuevos usuarios. Sí, ¿quién levantó la mano?
Yo, profe, recién llego a mi casa, ¿me podría tomar la asistencia? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Axel Ávila. Ávila, Axel. Bueno, Sí. dame un segundito que ahora cuando termino con esto te vuelvo a preguntar y te agrego a la lista. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Entonces, de nada. Estas son las ventajas que tienen, ¿sí? Pero por supuesto, como todo, siempre hay ventajas y siempre hay algunas desventajas, ¿no? Entonces, en las desventajas de las bases de datos, ¿qué podríamos nombrar? Bueno, que para poder trabajar con un sistema de bases de datos necesitamos tener un equipo de hardware preparado, potente, ¿no? Para poder almacenar esa base de datos. Normalmente son servidores los que se usan, ¿no? Son equipos grandes, con gran capacidad de almacenamiento, grandes unidades de disco, y entonces ahí es donde se almacenan. Entonces eso es costoso, tener un servidor para tener almacenada la base de datos, o rentar un espacio en la nube o en alguna plataforma que brinde el servicio de hosting para almacenar la base de datos, bueno, entonces eso tiene un costo, ¿no? Por otro lado, si estamos hablando de base de datos grandes, ¿no? Formar una red para poder tener un servidor con la base de datos y compartirla. Por otro lado, cuando se trabaja con bases de datos, hay distintos perfiles de usuarios que pueden trabajar en esa base de datos, ¿no? Cuando hablamos de los distintos perfiles, estamos hablando de quizás haya un analista que empieza con el primer diseño de la base de datos, va a estar el administrador de bases de datos, que es el que está en contacto físico con esa base de datos, con el almacenamiento en sí, van a estar los programadores que acceden a esa base de datos para poder realizar sus aplicaciones, van a estar los usuarios finales, que finalmente son los que manipulan también esos datos, reciben los informes, van cargando datos con el trabajo diario. Bueno, entonces hay distintos perfiles de personas que están involucradas en la base de datos. Ustedes acá están haciendo la tecnicatura en programación. Bueno, ustedes no deberían limitarse solamente al perfil de soy un programador que accedo a la base de datos para generar mis aplicaciones. La idea acá es que ustedes puedan tener el perfil de cualquiera que necesita manejar estas bases de datos. Es decir, que puedan también ustedes ser un analista que empieza con un diseño de cero a crear esa base de datos, que puedan ser también el administrador de la base de datos y entonces ustedes mismos crean y generan en ese servidor las tablas, toda la base de datos, que la puedan administrar, que puedan ustedes también crear los usuarios. Es decir, acá mi idea es no solo que ustedes cumplan el rol de programador, sino que traten de aprender todos los perfiles. ¿Por qué? Porque si ustedes quizás el día de mañana buscan trabajo solo como programadores, bueno, está bien, pero quizás surge también la posibilidad de ser un administrador de base de datos o hacer varias funciones con varios perfiles. Eso sí es una empresa grande. Ahora bien, ustedes quizás se pongan su propio emprendimiento, brinden algún servicio de programación, tienen sus propios clientes y entonces ustedes van a tener que ser el que diseñe la base de datos, el que administre la base de datos, el que la crea, el que la manipula, el que después crea las aplicaciones, le instala al cliente la base de datos, las aplicaciones que ustedes programaron. Bueno, entonces estén preparados para hacer todo, ¿no? Todo el trabajo. Así que esa es la idea, no limitarnos solamente a un perfil, sino tratar de aprender, de practicar y de, bueno, ver que ahora en todos lados se maneja con bases de datos, ¿no? Así que está bueno que puedan ustedes practicar todo lo que podamos con respecto a las bases de datos. Bueno, otra desventaja, ahí me fui un poquito del tema, pero otra desventaja, ¿cuál es? Es que desde que alguien decide
trabajar con una base de datos, crearla desde cero, lleva tiempo, porque hay varios pasos que cumplir para lograr tener un sistema de bases de datos relacional. Así que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia todos esos pasos que hay que ir haciendo para generar y crear y después manipular los datos que están en la base de datos. Bueno, vamos a empezar acá entonces. Vamos a ver cuáles son las etapas que hay que cumplir para lograr diseñar una base de datos. Hay 3 etapas, 3 pasos que hay que seguir. En la etapa número 1 es el diseño conceptual de la base de datos. La etapa número 2, que está en rojo, es el diseño lógico de la base de datos. Y por último, la etapa 3 es el diseño físico. Fíjense que acá en el diseño físico está dibujado acá un disco de almacenamiento. Y ahí dice, acá dentro de este disco ahora sí está la base de datos. Todo lo anterior es diseño a través de diagramas. Pero si esto no está bien hecho, lo que quede almacenado acá quizás después no cumpla la función, tenga problemas, haya que estar después modificando cosas. Entonces, hay que arrancar con un diseño bien, un diseño conceptual bien realizado, pasar al diseño, una vez que esto está bien, se pasa al diseño lógico, esto se pasa acá, se vuelca acá, y esto que se hizo acá ya se pasa directamente al disco físicamente. Entonces, hay que pasar por estos 3 pasos para crear una base de datos. Si ustedes se fijan acá, estas 3 etapas que están marcadas acá, arriba hay algo que está acá que dice requerimientos de información. Bueno, ninguna base de datos se va a poder crear o diseñar si no tenemos información. Si no están todos los requerimientos para esos datos. Tenemos que conocer bien, tenemos que tener bien la información de qué datos manipula una empresa, un cliente, cómo lleva sus datos, qué espera de sus datos, o sea, qué informes él necesita para trabajar, qué información, cómo quiere ver esa información. Hay que ir, eso es hacer un relevamiento, ¿no? Hay que ir a hacer un relevamiento. Normalmente, si es una empresa grande, lo hace un analista, pero en el caso nuestro también podrían ser ustedes mismos que van a su cliente y van a ir a hacer el relevamiento. A ver, ¿qué datos maneja? Si es un comercio, bueno, cómo realiza sus ventas, dónde lo anota, cómo lo anota, qué datos tiene de los clientes, cómo les hace llegar las ofertas, qué mercadería tiene o qué servicio brinda, qué productos hay, están por rubros, no están por rubros, cuántos proveedores tiene varios proveedores para un mismo producto o cada proveedor le provee únicamente un producto especial. Bueno, toda la información que maneje esa empresa la tenemos que conocer. Esto es fundamental para poder hacer un diseño de bases de datos y arrancar a través del diseño conceptual. Es necesario ir y preguntar todo. Preguntar, a veces se hace el relevamiento con una única persona, y es la única que está involucrada en todos los datos que se manejan ahí, y a veces hay que hablar con varias personas, con un gerente, con un jefe de un área, con un jefe de otra área, bueno, con los empleados administrativos que hacen las tareas diarias, bueno, con todos. Hay que entender bien cómo llevan todos los datos ahí en ese lugar. Se traen, se escribe, se pasa en limpio, se anota todo, y una vez que uno lo va pasando en limpio, dice, esto no me quedó muy claro, ¿por qué lo pone acá? ¿De dónde sale este dato? Eso no me lo dijo. Bueno, empezar a entender. Si algo no nos quedó claro de toda la información que nos trajimos, hay que volver a hablar con ese cliente y preguntarle nuevamente, llevar todas las preguntas de las dudas que nos quedaron y volver a preguntar. Mira, esto que me dijiste, vos lo notás acá, pero ¿de dónde lo sacás? ¿Quién te da ese dato? ¿O por qué lo haces así?
¿sí? O este resultado, ¿vos dónde después lo anotás? ¿O dónde lo guardás? ¿O en qué formulario? ¿O este producto? Lo que sea que no se entendió, hay que ir y preguntar, ¿sí? No tienen que quedar dudas, ¿está bien? Entonces, todo esto que se hace es lo que se conoce como una fase previa de análisis a comenzar con las bases de datos. Y se arma un documento que se conoce como especificación de requisitos de software. ¿Mm? Ahí tiene que estar toda la recopilación de la información de lo que se habló con el usuario. El usuario, ustedes piensen que es la persona, para mí, el sabio, el que sabe todo, porque es en definitiva el que lleva toda esa información. Ahora bien, quizás nosotros después con la experiencia sabemos que él lo está anotando en este papelito y es junto a un montón de papelitos y mira, esa no sería, le podemos sugerir. ¿Qué te parece si lo haces así? Porque te va a quedar mejor. Bueno, eso después surge, pero el usuario es el que sabe lo que necesita, cómo tiene esos datos y lo que él espera de esos datos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Una vez que se tiene recopilada toda esta información, entonces ahí recién se pasa a la fase 1 del diseño, que es la etapa del diseño conceptual. Se conoce como modelo entidad-relación. Quizás ustedes alguna vez escucharon ese término. Este es el modelo entidad-relación, la fase número 1, que es el diseño conceptual. ¿Qué se hace? De toda esa información que se recopiló con el usuario, se arman estos diagramas. Es un diagrama de flujo en realidad, ¿no? Un diagramita, pero nosotros acá, para diseñar las bases de datos, nosotros lo conocemos como el diagrama entidad-relación. Ustedes seguramente ya han utilizado diagramas, los diagramas de flujo de programación. ¿Sí? Sí, lo hemos usado en programación y en otra materia, la de... no me sale el nombre. Organización empresarial, ahí está. Ajá, bueno, muy bien. Entonces, bueno, esto es un tipo de diagrama nuevo que vamos a hacer en esta materia, que son los diagramas entidad-relación. Fíjense acá que en definitiva usamos rectángulos, rombos, óvalos, líneas que unen, pero fíjense que todo está en términos, palabras, autor, libro, ejemplar, usuario, escribe, saca, código, nombre, teléfono, o sea, todas palabras que cualquier persona puede entender esto, ¿no? Si lo leemos acá, no hay nada profesional, no hay nada, ningún término que nadie pueda desconocer. Entonces, este diagrama entidad-relación lo único que hace es volcar todo ese relevamiento, toda esa información que se buscó del usuario se vuelca en este diagrama. Y este diagrama se hace así justamente con la intención de que cualquier persona lo pueda entender. Entonces nosotros podemos, después de armar esto, si nos queda alguna duda, volver al cliente y decirle, mira, a ver, están en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? A ver, ustedes tienen todos los autores que escriben los libros, ¿no? Bueno, está acá. Y después, los libros pueden tener muchos ejemplares, sí. Y cuando vienen los usuarios a la biblioteca, sacan el ejemplar. No, me va a decir, no sacan los ejemplares. De acá no se sacan de esta biblioteca. Acá vienen y los leen en la sala. Ah, bueno, entonces lo entendí mal. Bueno, y es el momento de reacomodar un poquito esto, porque quizás algo no entendimos bien cuando hicimos el relevamiento, pero este diagrama tiene que reflejar exactamente el funcionamiento de esos datos dentro de la empresa, de la institución, de la organización, del comercio, donde sea. ¿Está bien? Y normalmente lo que se dice es que a estos diagramas en entidad-relación uno le tiene que hacer preguntas, ¿sí? Y el diagrama tiene que responder a esas preguntas. Como por ejemplo acá yo dije, bueno, ¿el usuario saca ejemplares? No saca ejemplares. Me está respondiendo acá, no saca ejemplares. Acá los utiliza en la sala. Bueno, entonces tendré que cambiar acá. Normalmente en estos rombos se escriben verbos. Tendré que cambiar algo de acá porque quizás no estaba respondiendo a mi pregunta. Bueno, entonces esto es lo primero que se hace, armar un diagrama entidad-relación. Bueno, una vez que tenemos ese diagrama que es muy claro,
y ya estamos seguros de que ese diagrama quedó bien, se pasa recién a la fase 2 del diseño de la base de datos, que es la parte de diseño lógico. Y es lo que nosotros conocemos como el modelo relacional. ¿Mm? ¿Qué se hace? Se vuelca el diagrama que teníamos anteriormente, el diagrama entidad-relación, se vuelca a tablas. Entonces, fíjense que acá se ven todas tablas, nombre de tabla, con distintos campos, bueno, después están relacionadas porque fíjense que tienen flechas, perfecto. Esto es un diagrama relacional, pero acá es nada más poder saber cómo se vuelca el diagrama entidad-relación a este diagrama del modelo relacional. Acá no aparece nada nuevo, pero acá sí, para armar ya esto, se necesita de alguien que sepa de bases de datos, que sea una persona que sepa de informática, porque ya estamos trabajando con tablas. Pero cuando yo hago este diagrama, este modelo relacional, a pesar de que yo veo esto sigue siendo un diagrama. Un diagrama en un papel escrito o con alguna herramienta, es un diagrama. Escribo, dibujo esto, ¿sí? Lo voy armando. ¿Está bien? Entonces, esto es el modelo relacional. Cuando ya tengo bien definido este modelo relacional, entonces recién ahí se pasa a la fase 3, que es el diseño físico. Volcar este modelo que ya tenemos acá en este diagrama del modelo relacional, volcarlo físicamente a la base de datos. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí entonces se hace a través del gestor de base de datos, de esa aplicación, de ese programa. Ahí sí recién necesitamos utilizar el sistema gestor de bases de datos y a través de código, con un lenguaje, entonces ahí es como se crea la base de datos. Siempre yo les dije que vamos a trabajar con lenguaje del tipo SQL, pero específicamente el lenguaje que nos permite volcar, ¿sí?, el modelo relacional al modelo físico es el sublenguaje que se conoce como DDL, el lenguaje de diseño de datos. Bueno, entonces si ustedes se fijan, acá hay un esquema que dice, hay un usuario experto, que es el que conoce bien cómo están los datos que utiliza, que a través de un analista informático conversan, le pasa bien toda la información y se genera el modelo conceptual, que es el modelo entidad-relación. Una vez que estos quedaron bien y ese diseño quedó bien, el analista lo va a pasar al modelo lógico, lo va a convertir al modelo lógico. Cuando ya está el modelo lógico, que son esas tablitas, se lo dará al administrador, porque acá entra el rol del administrador de bases de datos que sabe utilizar este sistema gestor de bases de datos y conoce el lenguaje DDL. Entonces, este administrador va a volcar las tablas del modelo lógico al modelo físico y ahí entonces recién va a quedar creada la base de datos físicamente en el disco. Una vez que la base de datos está físicamente en el disco, bueno, el administrador siempre va a estar administrando esa base de datos y ahí van a poder acceder también los programadores a la base de datos para poder realizar sus aplicaciones. Y en definitiva, las aplicaciones después van a ser utilizadas por los usuarios. ¿Se comprendió entonces cuáles son los pasos que hay que hacer para diseñar y crear una base de datos? No sé si me están escuchando. Supongo que sí, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto, de todo lo que vimos hasta ahora? ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Mi profe se entendió bien hasta. Bueno, muy bien. Bueno, el paso siguiente ya va a ser directamente empezar con la fase 1.
fase 1, que es el modelo entidad-relación. Ver cómo vamos a generar los diagramas de entidad-relación. Yo les voy a ir planteando, primero conocer bien cómo lo vamos a hacer, la parte teórica, y después les voy a dar algunos planteos para que armemos los diseños de entidad-relación. Vamos a empezar desde casos muy fáciles y cada vez vamos a ir creciendo en dificultad, ¿sí? Pero les propongo, a ver, ¿quién fue? Acá si quieren pueden pausar la grabación. Si es que estaban grabando, ¿no? Creo que sí. Y si querés podés hacer dos. Hacemos la primera parte porque vamos a hacer el intervalo, que va a durar unos 25 minutos más o menos. Pausala, genera ahí uno.